pero es un primer paso importante. Vamos a cambiar de tema. Esta mañana se ha producido también otra noticia, de momento sin mayores consecuencias, pero la noticia es que la juez asociada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, de 85 años, fue nombrada por Bill Clinton, aprobada en el Senado en el año 93. Es la juez de mayor edad, si no estoy mal, de todos los miembros de la Corte Suprema. Es una juez liberal muy crítica con la administración Trump, hasta el punto de que en los últimos meses tuvo que dar marcha atrás y pedir disculpas por sus posicionamientos, por sus cuestionamientos sobre lo que representaba Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos, algo que es muy anormal porque los jueces de la Corte Suprema procuran ser muy cuidadosos. La batalla o el enfrentamiento entre Trump o la animosidad entre Trump y Bader Ginsburg es notoria. Se ha caído, está hospitalizada, tiene 3 costillas rotas. A la hora que nos llegaba la noticia, dice que se ha caído en la corte. Esa señora madruga, hace ejercicio, he visto unos documentales sobre ella últimamente. Es espectacular que con 85 años sea una mujer tan vigorosa. Pero esto se produce cuando todas las miradas están puestas precisamente en su figura, si aguantará o no aguantará, y si Donald Trump tendrá la oportunidad anormal de poder nominar en su primer mandato 3 jueces de la Corte Suprema. Ya lo ha hecho con 2, con Brett Kavanaugh este año con 52 años y Neil Gorsuch con 51 el año pasado. Enrique. Bueno, esto puede cambiar totalmente. Tenemos que ver primero, las informaciones acabaron de ocurrir, tenemos que esperar un poco para ver cómo se quedará su situación de salud. A principio, eso no es una cosa tan seria, pero claro, cuando tiene 85 años, todo es un poco más complejo, pero si ella tiene que aposentarse, salirse de la Suprema Corte, sería un cambio radical. Teníamos no solamente una Suprema Corte con una mayoría republicana, pero con una gran margen republicana y por muchos años. Y fíjese, pasamos ahora por el cambio de las elecciones, pero y ahora los demócratas controlan la Cámara de los Representantes, pero eso no cambia nada, porque cabe solamente a los senadores elegir o aprobar el nombre que el presidente Donald Trump envíe a la Suprema Corte. Y por último, era interesante hablar de Ruth porque es uno de los personajes más populares de Estados Unidos. Fue una líder. Es un icono. Es un líder, fue una líder de la historia de los derechos civiles de este país, de derechos humanos. Y es muy raro porque entra en cualquier librería acá a encontrar libros de él, incluso libros para niños. Es uno de los personajes más populares de la historia de Estados Unidos. Es una superestrella y aquí sería una tormenta perfecta. Yo creo que ojalá la señora se recupere, no haya ningún problema, pero es un escenario que muchos preveían porque algunos de los jueces liberales también ya tienen más de 80 años. Entonces, si combinas ese escenario con el hecho de que los republicanos van a tener una mayoría ampliada en el Senado, es decir, acabarían con 54 escaños, sería muchísimo más fácil que todo el laberinto, ¿no?, judicial que tuvieron que hacer para aprobar a Brett Kavanaugh. Y tendríamos la singularidad, como bien dices, que el presidente tendría la posibilidad de nominar seguramente a tres magistrados de orientación conservadora, lo que definitivamente tendría consecuencias muy serias y de muy largo plazo para los debates que son inminentes. Y estamos todavía por debatir, van a llegar eventualmente, por ejemplo, el tema de DACA, la constitucionalidad del programa de acción diferida para llegados en la infancia, sumamente importante, las prohibiciones de viajes, el tema de la acción afirmativa, que también afecta a muchas minorías, es decir, la constitucionalidad misma de Obamacare, que pudiera ser nuevamente puesta en entredicho. Es decir, son temas sustantivos donde una mayoría absolutamente conservadora puede tener una huella importante y de largo plazo. Y se puede sumar a esa lista seguramente la intención del presidente Trump de firmar una orden ejecutiva para limitar el alcance de la 14ª enmienda, como dijo durante la campaña, si es que eso responde a la realidad. Yo cuando vi esa entrevista me pareció que eso era una cosa bastante improvisada sobre la marcha en esa estrategia de vender su mensaje de inmigración. Pero eso es otra cuestión. Como última nota, la credibilidad en este caso del Supremo pues sí que quedaría ya muchísimo más dañada que lo que sufrimos ya anteriormente con la nominación de Kavanaugh, ¿no? Si pero el prestigio del Supremo quedaría dañado por el hecho de que fuera de mayoría conservadora.
Pues no tendría por qué. Bueno, porque se sabe que tal vez son cartas que uno pueda jugar más al antojo de un presidente, como en este caso Trump, que parece que se mueve pues, por impulsos, a veces no tanto como responsabilidad de un presidente, sino como decisiones que son más personales. Esto lo estamos viendo a diario, lo veíamos también ayer en la Casa Blanca con el rifirrafe que tuvo, que creo que más adelante podemos hablar de esto, pero lo vemos todos los días. Parece que él se mueve más a veces como personaje Donald Trump, acostumbrado a manejar sus negocios, que como el presidente de este país. Puede ser que esas decisiones influyan. ¿No? ¿Creen que afectaría más a la credibilidad de la Corte Suprema precisamente lo que dice Vanessa, el escoramiento a la derecha o la inclinación de la balanza a la derecha de jueces conservadores que, por ejemplo, declaraciones como las de la misma juez Bader Ginsburg criticando al presidente? Bueno, yo creo que el Supremo está sufriendo, la Suprema Corte está sufriendo una queda de credibilidad hace un poco tiempo. Los estudios muestran que nunca hubo tantas decisiones 5-4 como ahora. O sea, está esa división que hemos visto en la sociedad americana, muy radical entre conservadores y progresistas, ya está trasladando para la Suprema Corte. La Suprema Corte tenía históricamente la visión de ser el poder que controlaría, que mantenería funcionando el gobierno, además de los problemas políticos, además de ideologías. O sea, tenía esta función de con pacificar y de unir el país con credibilidad. Y es muy raro. Vengo de un país de Brasil donde esto no se pone en duda. La Suprema Corte de Brasil tiene 11 ministros y nadie le preguntaba, pero este ministro fue indicado por Lula o este ministro fue indicado por Temer. No, temas políticos se dejan de lejos cuando se entra a la Suprema Corte. Acá no, esto cada vez más está ya afectando de los dos lados. No solamente de tener, por ejemplo, un candidato como Brett Kavanaugh que en su momento en el Senado ha dicho contra los demócratas, o con Hood que ha dicho eso, criticar al presidente Trump. Eso no es la función de un juez de la Suprema Corte. Y hasta su nominación no se había hablado tanto de partidos. O sea, claro, se supone que era un órgano totalmente imparcial de las personas que lo componían. A mí me preocupa y por primera vez se está hablando así. A mí me preocupa menos el impacto en la credibilidad como el hecho de que sería un gran recordatorio de que las elecciones tienen consecuencias, ¿no? Yo estoy muy molesto con los 12 millones de latinos que se quedaron en su casa a ver el fútbol, ¿no? En las elecciones presidenciales, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta justamente... ¿Cómo sabe que vieron fútbol y no una telenovela? Bueno, una telenovela. O NTN 24. Pues estaban viendo si era NTN 24. Bueno. No nos parece tan mal. O sea, lo digo metafóricamente, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, las elecciones tienen consecuencias y a veces no comprendemos a cabalidad que las designaciones de la Suprema Corte de Justicia tienen más profundidad, calan más profundo en el impacto social futuro que la propia presidencia de los Estados Unidos. Y si, ojalá no ocurra, pero si se llega a dar estos tres tripartita serie de nominaciones por el presidente Trump, definitivamente va a haber un cambio muy importante en la sociedad de Estados Unidos hacia la parte conservadora en la Corte, cuando la sociedad de Estados Unidos como sociedad está avanzando a posiciones mucho más liberales. Por ejemplo, en la preservación del matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana. Estados Unidos, como sociedad, está caminando hacia posiciones liberales y la Suprema Corte estaría de alguna manera encaminándose a posiciones más conservadoras. Aquí valdría, ya te doy la palabra, aquí valdría mucho la reflexión siguiente. Los latinos no salen a votar como podrían, pero cuando hay que manifestarse para protestar por decisiones, sí se movilizan. Pero solamente cuando es en el tema migratorio. De acuerdo. En la manifestación... Pero los que salen y se movilizan ese día para protestar son los que, cuando se tienen que movilizar para realmente lo que es importante, que es para votar, no lo hacen. No lo hacen. Y en cambio, si salen a las calles para votar. Porque tenemos que pensar un poco que son tal vez dos grupos diferentes de latinos. Los que pueden votar son los que tienen la ciudadanía americana. A veces son muchos hijos de inmigrantes que ya nacieron acá. Y muchos de los que van a movilizar por temas migratorios son los que han venido con migrantes que todavía no tienen la ciudadanía. Tal vez estemos hablando de grupos diferentes de latinos. No podemos pensar que los latinos, los 50 casi millones de latinos que viven acá, son todos iguales, todos del mismo grupo. Pero, por ejemplo, en dos temas que tienen un impacto serio sobre la comunidad latina, la designación de Brett Kavanaugh y el tema del control de las armas. Yo cubrí las manifestaciones, anduve ahí metido con toda la gente. Los latinos brillamos por nuestra ausencia. Las cámaras de televisión deberían tener problemas para encontrar un latino o una latina a quien entrevistar, por ejemplo, en todas las movilizaciones
contra Cábano, porque no están allí y no estamos en el control de las armas, como si el tema de la Suprema Corte no fuera relevante para nuestras vidas diarias. Somos una comunidad monotemática, nos interesa la migración, parece ser, y solo la migración. Lamentablemente también tengo que decir que hay mucha más demagogia en una caravana migrante que va a cruzar la frontera, y hay también se usa esa información con un mucho mayor impacto, también incluso mediático, que lo que puede ser las consecuencias de un juez en la Corte Suprema. O sea, yo creo que hasta que no se sabe, el ciudadano de a pie, por lo menos me da la sensación que no tiene tanta empatía con temas que ve mucho más de lejos. En cambio, si le afecta de manera directa, como el saber que ellos se pueden quedar sin papeles por alguna medida que tome Trump o cosas así, yo creo que les influye mucho más. Cerramos con tu comentario. Sí, muchos hablé con expertos sobre este momento, por qué los latinos no van tanto a votar, y ellos me han dicho que uno de los motivos es cuestiones culturales, porque en general los migrantes que vienen acá se quedaban muy cerca, por ejemplo, de México, de la frontera, y nunca tenían el plan de quedarse toda la vida. Muchas veces pensaban en volver y no, bueno, las cosas de las políticas americanas no es para mí, y por otro motivo, porque el sistema político americano es hecho de otra manera, que no es la manera latina. Tienes que participar no solamente votando, participando de llamadas, o sea, un movimiento que no es natural de nuestra cultura. Entonces, por eso hemos visto como no es una cosa nuestra que hay. Bueno, los expertos me han dicho eso, que por eso tal vez la participación sea más baja que lo normal, por no vernos como un sistema político hecho para nosotros. El reto del voto latino siempre como una historia que se repite como ese eterno déjà vu en todas las elecciones. Seguro que la mesa de trabajo coincidirá que como periodistas hemos oído en cualquier elección de las últimas que el voto latino va a ser decisivo, y yo tengo la sensación de que nunca concluye esa voluntad de que lo sea, porque, como decían nuestros analistas, no acaban votando todos los que podrían. Hacemos una pausa.